Eh, Vamos a hablar de algo trascendental y voy a decirles por qué la Iglesia Católica es la iglesia que Dios ha creado para que nosotros sigamos. Y no como muchas personas opinan, ¿no? Que muchas personas dicen, todas las iglesias son iguales y no son iguales. La iglesia no sirve para la salvación. Y vamos a mostrar cómo la iglesia es parte de nuestra salvación. La iglesia no es importante y vamos a ver bíblicamente cómo la iglesia es importante. Esto es desde la parte bíblica. No nos dejemos confundir porque ahorita se han creado muchísimas iglesias, ¿sí? Y la idea de Dios es que haya solamente una. Y vamos a demostrar bíblicamente por qué es la Iglesia Católica la que debemos de seguir. A los hermanos católicos yo los invito para que realmente le dediquemos el tiempo. No nos dejemos confundir. Realmente pongamos las cosas donde deben de estar. Si están en la Iglesia Católica, continúen ahí, pero dediquémosle, pongámosle otra vez de nuevo. Volvamos a la Iglesia. La iglesia es muy importante y a los hermanos que no son de la Iglesia Católica les voy a mostrar cómo bíblicamente dice que debemos seguir es la Iglesia Católica. Estamos confundidos y realmente en medio de todo está nuestra salvación y el enemigo está que nos saca de nuestra salvación. Entonces los invito a que vean este video, realmente lo he hecho con mucho cariño y mucha dedicación. Entonces yo sé que va a haber mucha controversia, la idea es que Dios nos abra la mente por medio del Espíritu Santo, que si estamos confundidos realmente nos muestre el camino. Y esta es en la Biblia donde vamos a encontrar la respuesta de todas estas cosas que yo les voy a comentar. Primero que todo vamos a ver por qué es importante la iglesia, ¿sí? En Efesios capítulo 3, versículo 20-21 vamos a encontrar: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre jamás. Nos está hablando de la iglesia. A Cristo sea la gloria en la iglesia, por todas las edades, por siempre jamás. Entonces nos está hablando de una iglesia. En 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Sí, les repito, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. No podemos tomar la iglesia como un juego, tenemos que darle la importancia. Si la iglesia es la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, debemos asistir, debemos reunirnos, debemos ir a la iglesia, ¿sí? Solo la iglesia del Dios es vivo y es columna y base de la verdad. Quiero decir con esto que en el mundo vamos a encontrar muchísimas doctrinas, muchas iglesias, y todas dicen que son de Dios. Pero vamos a mostrar cuál es la verdadera iglesia, realmente qué es lo que tenemos que hacer. La gloria se le da a Dios en la iglesia, y esto lo sabe Satanás. ¿Sí? Y él utiliza emisarios, él utiliza engañadores que nos quieren sacar de la iglesia porque es la casa de Dios. Entonces, realmente démosle la importancia que esto merece. Vamos a hablar de algo muy importante, hablando de la iglesia, ¿no? Resulta que a Pablo Dios le confesó algo y es un ministerio, es algo escondido que nadie sabe, que nadie sabía solamente después del Nuevo Testamento. Recordemos que Pablo estuvo después de que Cristo murió, ¿no?, en la cruz. Sin embargo, es un profeta, es uno de los 12 apóstoles muy importantes de la iglesia, ¿no? De los más importantes. Entonces, en Efesios 3:9 vamos a encontrar: y de aclarar a todos cuál es la comunión del ministerio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. En Efesios 3, del 1 al 21 vamos a encontrar:
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, o sea, los no judíos, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Vamos a encontrarlo en el versículo 6. Que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo en el Evangelio. O sea que todos nosotros, eso es la promesa de Dios, ese es el misterio que le han revelado a Pablo, que nosotros, que no somos judíos, podemos pertenecer a la iglesia de Cristo. Y vamos a mirar de qué cuerpo está hablando Pablo en el siguiente capítulo y versículo, ¿sí? Porque dice que tenemos que pertenecer al mismo cuerpo. Entonces vamos a mirar. En Colosenses 1:24 encontramos que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo que nos está hablando Pablo es el cuerpo, es la iglesia, que nosotros debemos pertenecer a esa iglesia y debemos estar unidos en una iglesia que es la iglesia de Cristo. No dice los cuerpos, porque es uno solo. No dice las iglesias, porque es una sola. En Efesios 3:13 encontramos, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esto quiere decir que hay que pasar por pruebas, ¿sí? Pruebas bastante difíciles, sobre todo el enemigo en este momento nos está atacando con muchas sectas, ¿sí? Que está buscando para sacarnos del rumbo de las cosas de Dios. Es muy importante que nos mantengamos rectos en esta iglesia y pase lo que pase, muéstrenos lo que nos muestren, tenemos que continuar siendo fieles a nuestro Padre. En Efesios 3:16 encontramos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior del Espíritu. Quiere decir que Dios nos va, desde que seamos correctos y busquemos las cosas de Dios como Dios quiere, no nos dejemos engañar de los hombres, Él nos va a guiar por medio del Espíritu Santo para que el enemigo no nos pueda confundir. En Efesios 3, capítulo 3, versículos 17 al 19 encontremos que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuáles son la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud en Dios. ¿Sí? Entonces, debemos buscar de verdad a Dios, pero con humildad, realmente buscar primero que todo que Dios sea guiándonos por medio de su Santo Espíritu. Estas palabras que Dios está poniendo en mi corazón, se las quiero transmitir a ustedes porque realmente son cosas que nos aclaran muchísimo la iglesia, ¿sí? En Efesios 1, versículo 22 y 23 encontramos. Esta es la plenitud de Dios, ¿no? Que estamos hablando. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios está en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es muy importante que nos demos cuenta de estas cosas, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5 encontramos. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Ya nos están aclarando y eso lo hemos visto muchas veces, ustedes ya han escuchado que el enemigo en los postreros tiempos, o sea, al final del tiempo, aparecerán muchos engañadores, ¿sí? Entonces, ¿y los engañadores qué son? Son personas que
que tienen una mente especial para engañarnos. A muchas personas las han estafado, les han vendido lotes, pero tienen todo tan bien creado que la persona confiada va y pone su dinero y lo estafan. Las tarjetas de crédito, esos anuncios que aparecen de pronto que a veces les lo llaman a uno y que le dicen que se gana un premio o que tienen que dar tanta plata para sacar a la persona de tal sitio, nos están engañando. Y son seres que tienen la capacidad de convencer a cualquiera. Muchas veces nosotros hemos tratado de ser rectos en el camino de Dios y el enemigo nos muestra cosas que a veces nos hace como que mirar hacia otros lados y nos dejamos engañar. Ese es el enemigo, ese es el que nos quiere engañar, ese es el que nos quiere sacar de la iglesia, de lo que tenemos que tener cuidado y a lo que Dios nos está previniendo en esto. Entonces en Timoteo seguimos leyendo en el versículo 2, que con hipocresía hablan mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Bueno, versículo 3. Prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. O sea, van a engañar a las personas que han conocido la verdad y son seres que tienen una inteligencia y un conocimiento y no se van a pintar como seres. Usted no va a decir, mire, me llamo Satanás y vengo por su alma, necesito que haga esto y esto. No, porque ninguno va a caer, pero nos van a engañar mostrándonos aparentemente la palabra de Dios. En el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces el enemigo nos quiere seducir y nos quiere sacar de las cosas de Dios y realmente tenemos que tener la mente muy clara. Realmente yo los invito a que busquen las cosas de Dios. Yo voy a sacarles videos de todas las cosas que son criticadas de la Iglesia Católica, porque el enemigo nos quiere retirar de la Iglesia Católica. Ese es el trabajo del enemigo, separarnos de la Iglesia verdadera, Iglesia real. Pero yo les voy a mostrar a ustedes todo lo que le critica la gente a la Iglesia Católica, cómo está bíblicamente dentro de la Iglesia. Ese es mi trabajo que tengo en este momento. El enemigo siempre va a tratar de engañarnos, ¿no? En Efesios 3, 20, 21 dice, en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que de nosotros, de lo que creamos en Dios, de lo que busquemos de Dios, Él va a orar grande y poderosamente que ni siquiera llegamos a imaginarnos. En el versículo 21 dice, aquel sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre, jamás. Volvemos a repetir, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre, jamás. O sea, siempre la gloria se le va a dar a Dios en la iglesia, por toda la eternidad, por siempre. La iglesia es el cuerpo y la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús. A Dios se le da la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante. Ya hablamos por qué es importante la iglesia. Y no es lo que nos dicen muchas personas, ya les quedó claro, espero que les haya quedado muy claro, porque Dios nos está diciendo que es muy importante la iglesia. Ahora vamos a hablar por qué si Dios nos dice una iglesia, ¿cuál es la iglesia? ¿Sí? Y por qué yo les voy a decir que es la iglesia católica. ¿Sí? Uno, porque la iglesia católica es universal. Quiere decir que la iglesia católica desde su principio está en todas partes. Ella es fundamentada a partir de las enseñanzas dadas por Cristo, tomando como base a Simón Pedro, cuando dijo en Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Cristo fundó la iglesia sobre Pedro. Le está diciendo, tú eres el jefe de mi iglesia. Le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino.
La piedra angular es Cristo. Pedro es la base de la iglesia, ¿sí? Por eso es que, digamos que a partir de Pedro, de ahí vienen. Pedro escogió al sucesor de Judas, ¿no? Entonces, de esa forma, así ha venido haciendo la iglesia católica. Se murió Pedro, entonces sigue un sucesor que son los papas, ¿sí? Que son los representantes de la iglesia, son los representantes de Pedro en la iglesia, según hizo Jesús para que nosotros continuáramos en la iglesia. En Lucas 22, 31 y 32 vamos a encontrar, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto nos indica que Jesús le dio la primacía a Pedro, de ahí la importancia de que Pedro sea el apóstol que deja la iglesia para continuar el conocimiento y toda la sabiduría que Dios ha dejado en la iglesia. La iglesia católica es universal. San Ignacio de Antioquía fue el que le dio el nombre a la iglesia católica en el año 107, porque la misión es llevar las escrituras a todo el mundo. En Mateo 28, versículo 18-20 dice, Jesús vino y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso nos está indicando porque es universal. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso nos está indicando que la iglesia es universal, o que es la iglesia católica, ¿no? En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, y hasta el último de la tierra. Es universal. Confirmación de lo que Dios quiere de la iglesia católica. En Mateo 16, versículos 18 y 19 encontramos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre tu roca edificaré mi iglesia, pues las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Quiere decir esto? Que la iglesia de Cristo nunca va a desaparecer, ni por momentos ni en ningún momento, sino que una vez que Cristo ha creado la iglesia, va a permanecer siempre. Y la iglesia católica es la única iglesia cristiana que tiene 2000 años de existencia. Recordemos que Martín Lutero en el siglo XIV, él era un padre, y se retiró, se rebeló de la iglesia católica y creó el cristianismo, lo que se llama la iglesia evangélica. Ahora yo les hago una pregunta. Si esto es así, antes de que existieran las iglesias evangélicas, ¿no hubo salvación? O sea, 14 siglos hasta que llegó Martín Lutero fue que inició la salvación. Tengamos en cuenta muy en cuenta esto. Martín Lutero era un padre y se retiró de la iglesia, se rebeló contra la iglesia. O sea, la iglesia fue creada hace 2000 años y en el siglo XIV aparece Martín Lutero. Entonces yo les hago una preguntita así muy importante. Entonces, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Es Cristo o es Martín Lutero? O sea que el trabajo que dejó Cristo a los apóstoles por 14 siglos se perdió. O sea, quiere decir que en 14 siglos no hubo nadie que se salvara, ni siquiera después de que Cristo murió en la cruz. Por 14 siglos teníamos que esperar al supuesto Salvador Martín Lutero para que nos diera la salvación. Esto no nos está hablando la iglesia. Acordémonos que la iglesia, que la Biblia dice que venía era Cristo a darnos la salvación, no un señor que se llamara Martín Lutero. En ningún momento está diciendo eso, es Cristo. Si bien la Iglesia Católica ha sido blanco de muchas críticas, porque los sacerdotes han dejado de llevar las cosas, se han dejado llevar por las cosas del mundo. Tenemos que tener en cuenta que la Iglesia es manejada por hombres, ¿sí? Tengamos en cuenta algo muy claro.
¿Sí? Necesitamos que a ustedes les quede muy claro esto. Recordemos que Pedro, la piedra, la base de la Iglesia Católica, negó 3 veces a Cristo estando con él después de que fue crucificado. ¿Sí? Él fue un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos podemos caer, y más Pedro cuando estuvo en Cristo y lo negó. Ahora les doy otro ejemplo. Judas, que fue uno de los 12 apóstoles, que estuvo con Cristo, que vio los milagros, que vio todas las cosas maravillosas que hizo Cristo por nosotros, no lo vendió. Entonces, él formaba parte de la iglesia de Cristo, y sin embargo fue un ser humano que cedió ante las tentaciones del mundo. ¿Cómo vamos a pensar que hay seres humanos que están dirigiendo la iglesia que no se puedan desviar? ¿Sí? No hay muchos judíos. Una pregunta así bien importante. ¿No hay muchos judíos que todavía están esperando la llegada del Mesías? Cuando Cristo ya vino, fue crucificado, pero todavía lo siguen esperando. Entonces está la parte humana. Ninguno de esos seres, ni Cristo, ni Pedro, ni Simón Pedro, ni Judas, ellos no son seres celestiales, son seres humanos, o fueron seres humanos, y fallaron, ¿sí? Fallaron en un momento. Ahora en este momento que han pasado tantos años, ¿cómo nosotros como seres humanos no podemos fallar? Claro, los curas, los sacerdotes, los obispos, todas las personas que trabajan en la iglesia, somos humanos, todos podemos fallar, y nosotros tenemos el deber de hacer oración por ellos para que Dios los mantenga rectos. Y les repito, nuestro Salvador no se llama Martín Lutero, nuestro Salvador se llama Cristo. Y Martín Lutero llegó en el siglo XIV. Y Cristo, entonces, según los evangélicos, la salvación aparece a partir de Martín Lutero. ¿Sí? Pensemos en eso. Entonces mantengámonos rectos y firmes en las cosas de Dios. Les hemos aclarado, les hemos mostrado muchísimas cosas que nos habla. La única iglesia que ha permanecido por 2000 años es la iglesia de Cristo. De ahí son iglesias que se han roto, que han aparecido a partir de todo, principalmente a partir del siglo XIV con Martín Lutero, que aparecieron los evangélicos. Y de ahí empezaron a aparecer muchísimas iglesias, pero recordemos que solamente hay una iglesia, y la iglesia original que tiene 2000 años es la iglesia católica. Y les voy a mostrar cada cosa de lo que la iglesia evangélica critica a la iglesia católica, cómo está en la Biblia, cómo es cristiano, cómo debemos de seguir esta iglesia. Realmente es la iglesia de nuestra salvación. El resto les dejo a ustedes a su conciencia. En Mateo 24, el versículo 23 y 24 dice: entonces, si alguno os dijere, he aquí está Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Entonces, está escrito en la Biblia. Seamos conscientes de las cosas. Está muy claro que realmente la iglesia católica es la iglesia de Cristo. No busquemos más. Realmente, si usted pertenece a esta iglesia, mire, revise bien. No son mis palabras, están escritas en la iglesia. Póngale lógica, no es una cosa tampoco tan difícil de entender. En Marcos 16:16 dice, póngale atención lo que dice, Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos estamos dejando engañar, y está escrito. Nos estamos dejando engañar de muchas sectas que están apareciendo, que aparecen de repente, que llevan 5 años, 10 años, porque uno se le inventó, que porque uno sintió y que le pareció crear una iglesia, entonces ya es la iglesia de Cristo, y nosotros nos vamos allá convencidos, dejándonos engañar de esas iglesias. Tengamos en cuenta, les repito, que la iglesia que tiene 2000 años cristiana es la iglesia católica. ¿Sí? Que la iglesia evangélica apareció en el siglo XIV con Martín Lutero, y entonces, según los evangélicos, no, antes de Cristo no existía nada. O sea que nuestro Redentor, nuestro Salvador es Martín Lutero.
Les dejo la inquietud.